Ok, hoy comenzamos leyendo el texto completo antes de iniciar el sermón, porque como en tantos otros pasajes de Juan, vemos que la narración es interrumpida varias veces con otras ideas. Él va como mezclando las ideas. Eso es muy común como hemos dicho en otros momentos. Es digamos que una técnica muy utilizada por los judíos. Ellos no siempre van linealmente. Y este es uno de esos casos. Aquí vamos a ver una cantidad de cosas, pero quería que antes de pasar el sermón tuviéramos la idea completa del texto. Hace un par de semanas estudiamos los primeros versículos de este capítulo 19. Vimos los primeros 16 versículos. Y básicamente estuvimos viendo ese pasaje en el que Jesús fue sentenciado a la cruz. Y básicamente fueron 4 lecciones lo que estuvimos viendo allí. La primera de ellas, que en nuestra naturaleza caída somos totalmente opuestos a Dios. La segunda, que como seres humanos somos incapaces de diferenciar por cuenta propia la verdad de la mentira o lo bueno de lo malo. La tercera lección, que independientemente de lo que nosotros podamos pensar o creer, Dios es soberano sobre todo y tiene completa autoridad y control sobre el destino de su creación. Y en cuarto lugar, que a causa de nuestra naturaleza caída, nuestra reacción inmediata frente a esa soberanía de Dios es la rebeldía. Hoy vamos a continuar con el capítulo 19, como acabamos de leer, los versículos 17 al 37. Y allí vamos a ver básicamente 5 cosas que Jesús hizo en la cruz. Pero a efectos prácticos lo que vamos es a dividir el texto o el sermón en 3 partes. Por un lado, vamos a ver una revelación que se hace ahí. Es una revelación que no solamente es una revelación al pueblo judío, sino una revelación al mundo. Vamos a ver, en segundo lugar, algo que pudiéramos definir como una inyección de fe para el creyente. Vamos a ver ahí unos pilares que ponen firmeza en nuestra fe y que nos permiten enfrentar la realidad de la vida cristiana con un corazón gozoso, dispuesto y esperanzado. Y en tercer lugar, vamos a ver una encomienda que hace Jesús a la iglesia. Vamos a comenzar con la revelación que hay ahí en la cruz. Una revelación que, como les dije, no es solamente para los judíos, sino es una revelación también para el mundo. Vamos a leer nuevamente los versículos 17 al 22. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros 2. A cada uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. ¡No escribas Rey de los judíos!, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, le contestó Pilato. Fíjense que el relato nos dice que cuando lo crucifican, ponen el título: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y el texto nos menciona que muchos judíos lo leyeron, porque estaba cerca de la ciudad. Ahora, es interesante que no estaba escrito para que solamente los judíos pudieran leerlo, porque estaba escrito en arameo, latín y griego. Y eso implica que literalmente cualquier persona podía leerlo. Así que el anuncio no fue solamente un anuncio para los judíos. Y lo que se está anunciando aquí, ese título de Rey de los judíos, probablemente para una persona cualquiera pudiera restringirse a un reino terrenal. Pero cuando lo vemos a la luz de las Escrituras, es un título que apuntaba a una
promesa. Una promesa de un Mesías que vendría a reinar por la eternidad. Y básicamente el título lo que se está anunciando ahí no es un reinado terrenal. Lo que se está anunciando ahí es que el que estaba ahí era el Mesías prometido. El rey, pero no solamente el rey de los judíos, el rey de la creación, el rey de reyes, el soberano absoluto de todas las cosas. Y eso es lo primero que tenemos que recordar cuando vemos la cruz. La semana pasada hablamos de que previo a ir a la cruz, la semana antepasada, previo a ir a la cruz, Jesús fue coronado. El rey fue coronado, pero con una corona diferente, no con una corona de joyas como la que cualquiera de nosotros quisiéramos, como la que un rey terrenal quisiera, sino con una corona de sufrimiento, con una corona de perdón, con una corona de gracia, con una corona de misericordia que estaba adornada con espinas. Y ese letrero nos recuerda. Ese letrero no lo podemos separar de la cruz, porque en esa cruz estuvo nada más y nada menos que el Mesías prometido. El Rey absoluto, el Rey soberano, el Creador absoluto de toda la creación fue quien estuvo allí crucificado. Y eso, hermanos, no hay absolutamente otra situación en la historia de la humanidad que se compare con eso. Que el Creador absoluto de todas las cosas haya estado crucificado, clavado en una cruz, por el bien de sus propias criaturas que lo rechazaban. Eso nos habla de la grandeza, del amor, de la misericordia y de la naturaleza de Dios. Porque nosotros muchas veces pensamos en Dios como seres humanos, como un Dios lejano, como un Dios poderoso, como un Dios severo, pero se nos olvida que ese Dios poderoso, que es severo y que detesta la ira, tiene también un lado que hace balance a su ira, y es su gracia, su amor y su misericordia. Y que lo que él hizo en esa cruz, que lo acredita como el Mesías, es la obra más indescriptiblemente grande de amor que nadie podría hacer. Y ese es el primer recordatorio que nosotros debemos tener. La cruz no es sencillamente un símbolo. La cruz fue el medio que Él utilizó para llevar nuestros pecados, para pagar lo que a nosotros nos correspondía pagar. Y eso nos lleva a al segundo segmento del sermón, que son esa inyección de fe que nos da este pasaje. Pudiéramos llamar los 3 pilares de fe para el creyente. El primer pilar es que en Jesús se cumplieron las profecías mesiánicas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. En Él, todo lo que había sido anunciado por Dios desde el Génesis se cumplió. Todo lo que Dios había prometido se cumplió. Y eso nos da una seguridad tremenda de que Jesús era quien decía ser. A lo largo del pasaje, de este pasaje en particular, se repiten 4 veces la frase para que se cumpliera la Escritura. Cuando Ámbar estaba leyendo, cada vez que decía esa frase, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero uno siente como una mezcla de asombro y seguridad, porque estaba escrito que así ocurriera y ocurrió. Y fue escrito en un periodo de siglos y ocurrió. Y no fueron cosas así que pudieron haber sido cosas casuales, no.
Era imposible que todas estas cosas ocurrieran. Y ocurrieron para que se cumpliera lo que estaba escrito. Vamos a empezar ahí en los versículos 23 y 24. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo repartieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era una sola pieza, tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron los unos a los otros. Echemos suerte para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suerte. Básicamente está refiriendo al Salmo 22, los versículos 16 al 18. Fíjense lo tremendo del texto. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis manos, puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. No fue casualidad que los soldados romanos se repartieran el manto y echaran suerte sobre la túnica. Estaba escrito que así sucediera. Después en el versículos 28 y 29, adelantando un poco. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Nuevamente, un Salmo 69, los versículos 19 al 21. Tú bien sabes cómo me insultan, me avergüenzan y denigran. ¿Sabes quiénes son mis adversarios? Los insultos me han destrozado el corazón. Para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hubo. Busqué consuelo y no lo hallé. En mi comida pusieron miel. Para calmar mi sed me dieron un vinagre. No estamos hablando de cosas casuales. Darle vinagre a una persona que está muriendo. Darle de beber vinagre a una persona que está muriendo. Una persona que está sufriendo. Y fíjense que en ambos textos el contexto es el sufrimiento. Y no el sufrimiento de cualquiera, el sufrimiento del Mesías. El sufrimiento del siervo venido del cielo que vino a entregar su vida. Vamos ahora a los versículos 31 al 34 y 36 al 37. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día muy solemne. Así que pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. La razón por la cual quebraban las piernas era porque una de las cosas crueles de la crucifixión es que al estar crucificado, en estar colgado en esta postura, si uno está colgado aquí no puedes respirar. Para poder respirar tienes que hacer peso sobre tus pies, que también están clavados. Para que el crucificado pudiera respirar, no solamente era el peso de las manos, sino que tenía que apoyarse sobre sus pies para poder tomar aire. Quebraban las piernas para que no pudieran apoyarse sobre los pies y se asfixiaran literalmente. Sigo leyendo. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó agua y sangre. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y uno dice, pero ¿qué significación tiene esto de no le quebrarán ningún hueso? Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 46, cuando el Señor está a punto de liberar al pueblo de Egipto.
y les manda a celebrar la primera Pascua. Les dice 12:46. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne, tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. La diferencia es que ahorita el animal sacrificado no era un animal, no era un cordero. Era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos ahora a la cuarta ocasión en la que dicen, el versículo 37, nos dice, y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Y ahí tenemos dos textos tremendos, uno en Isaías y uno en Zacarías. Isaías 53:5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y en Zacarías 12:10, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Fíjense lo profundo del texto. Derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. ¿Se dan cuenta que todos estos anuncios, todo esto que la palabra nos dice, para que se cumpliera la escritura, no están hablando de cualquier cumplimiento, están hablando del sacrificio en la cruz, de cómo el Mesías iba a morir? No era sencillamente que Dios iba a ser hombre, no era sencillamente que Dios iba a venir al mundo y pues pudo haber muerto de cualquier manera. De hecho, intentaron matarlo varias veces, pero estaba escrito que ocurriera de esa manera. Y recuerden lo que decía arriba de la cruz: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. En pocas palabras, Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. Y todas las escrituras recordándonos que en Él se estaba cumpliendo lo que ya Dios había dicho, que se cumpliría para que en Él recibiéramos lo que no podíamos recibir de otra manera. Y eso nos lleva al tercer pilar. Y es que en la cruz Jesús demostró su autoridad sobre la vida y la muerte. Vamos a recordar rápidamente el primer pilar, que en él se cumplieron todas las profecías. En el segundo pilar, perdón, me estaba saltando el segundo, ya decía yo que estaba... No estábamos en el tercero, segundo pilar. Eso nos lleva al segundo pilar, y es que con la muerte de Jesús se consumó lo que debía ocurrir para que la deuda del creyente por el pecado fuese satisfecha, fuese cancelada definitivamente. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, que el Mesías sería crucificado. Y con su muerte en la cruz, ese es el segundo pilar, se consumó lo que debía ocurrir para que la deuda del creyente fuese cancelada por siempre. El versículo 30, la primera parte nos dice: al probar el vinagre, Jesús dijo, todo se ha cumplido. Otras versiones dicen, consumado es. Y la palabra griega que utilizan en el texto es tetelestai, que es básicamente una palabra que se utiliza para significar la cancelación o la culminación de una deuda.
El pago completo de un compromiso. Como que tuviéramos una deuda, una factura pendiente por mucha plata, con una cantidad de giros y de repente le ponen el sello cancelado. Y lo que ocurrió en la cruz fue nada más y nada menos que la cancelación absoluta y completa de la deuda de cada creyente a causa del pecado. Consumado es. Lo que había que hacer se hizo. Y eso es lo que nos permite escuchar en Efesios, porque por gracia hemos sido salvados, no por obra, para que nadie se jacte. La salvación no es una obra nuestra, la salvación fue una obra de Jesús. El pago no fue nuestro, el pago lo hizo Él. El que pagó la deuda de manera definitiva fue Él, y la pagó en la cruz, y lo anunció y nos lo recuerda cada vez que recordamos esa frase: consumado es. Todo se ha cumplido, pero realmente es consumado es. Cancelado está pagado. Eso es tremendo, porque eso nos coloca a nosotros en una situación inigualable de tener una deuda eterna e impagable con Dios, de ser merecedores de un castigo eterno, a tener una justicia y a poder estar delante de Él, no por nuestro mérito, sino porque Él pagó. Y eso nos lleva al tercer pilar. Y es que en la cruz Jesús demostró su autoridad sobre la vida y la muerte. A veces pensamos que Él demostró su autoridad sobre la vida y la muerte cuando resucitó, pero en la cruz también lo demostró. Ahí mismo en el versículo 30 dice, estábamos leyendo antes, a probar el vinagre, Jesús dijo, todo se ha cumplido. Fíjense lo que dice a continuación. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Fíjense que no dice inclinó la cabeza y murió. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Se acuerdan cuando leímos en el capítulo 10 de Juan, versículos 17 y 18? Él dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Hermanos, ¿se dan cuenta de cuán importante es ese detalle? Él inclinó la cabeza y entregó su espíritu. A Jesús no lo mataron los hombres. A Jesús no lo asesinaron. Él mismo entregó su espíritu. Ningún hombre tenía ni la autoridad ni el poder para matar a Jesús. Absolutamente nadie. Por más que los romanos pudieran pensar que ellos lo estaban matando, por más que Pilato pudiera decir, yo tengo la autoridad para crucificarte, el mismo Jesús dijo, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada desde arriba. Jesús no murió porque alguien lo mató. Él entregó su espíritu. Solo Él, siendo Dios, tiene poder sobre la vida y la muerte. Solo Él, siendo Dios, tiene el completo control sobre el destino de absolutamente todo. Y eso es un recordatorio tremendo. Porque, wow, ¿qué mayor preocupación tenemos nosotros como seres humanos que la muerte? ¿Cuánto nos preocupamos nosotros como seres humanos cuando ya pasamos de cierta edad? Ya no somos unos chamos que pensamos que vamos a vivir para siempre y que podemos hacer cualquier cosa, y empezamos a envejecer y la gente que conocemos la gente que conocemos empieza a morir. La gente que amamos
se va poniendo vieja también. Y nos empezamos a enfrentar con la muerte cada vez más seguido. Y nosotros mismos vemos que nuestro cuerpo ya, no aguanta como antes y se va deteriorando. Pero Él tiene el poder sobre la muerte. Y es un recordatorio importante. Una de las cosas que Él nos recuerda en la cruz, que es crucial. Vamos a recapitular estos 3 pilares de fe. En Jesús se cumplieron todas las profecías mesiánicas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Tenemos la garantía de que Él es el Mesías. Con su muerte se consumó lo que tenía que ocurrir para que nuestra deuda por el pecado fuese cancelada definitivamente. Y además, Él tiene autoridad absoluta sobre la vida y la muerte. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esto que está describiendo aquí tiene el propósito de fortalecer nuestra fe? Vamos a estar claros. Los discípulos de Jesús en el primer siglo, esas personas a las que Juan estaba escribiendo, estaban siendo perseguidos. Y no estaban perseguidos por cualquiera, estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. La situación que ellos estaban viviendo, con toda seguridad, era mucho más difícil que la que estamos viviendo nosotros ahorita. Si ellos confesaban ser cristianos, los mataban. Los torturaban. Habían sido dispersados, estaban huyendo, no tenían donde se escondieran, los encontraban, tenían que meterse en cavernas para que no los encontraran. Y frente a todo esto, después de dar en medio de todos estos anuncios, el mismo Juan dice: el que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Todo lo que Él está anunciando aquí tiene el propósito de reforzar nuestra fe. Todo lo que Juan está haciendo aquí tiene el propósito de que nosotros creamos, de que nosotros recordemos que el que estaba en esa cruz no era cualquiera, era el Rey de los judíos, el Rey de reyes, el Mesías prometido. Que en Él se cumplió todo. Que allí Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar y que además Él tiene el poder sobre la vida y la muerte y nos promete a nosotros, creyendo en Él, vida eterna. Eso nos lleva al tercer segmento, que es la encomienda que Jesús da en la cruz. Dice ahí en los versículos 25 al 27: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo que en él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo el discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Uno dice: wow, ¿por qué Juan mete este texto acá en medio de todo lo que está diciendo? ¿Por qué en todo el medio mete esto? Y uno tiende a pensar inmediatamente en el conflicto que existe hoy entre la iglesia protestante y la iglesia católica sobre la figura de María, la madre de Jesús. Pero no podemos interpretar estos textos a la luz de ese conflicto, porque en el siglo I ese conflicto no existía. Nosotros tenemos que interpretar este texto y el propósito de este texto a la luz de lo que estaba pasando en aquel momento. Tenemos que ponernos las sandalias de los cristianos en el siglo I, de esos a los que Juan les estaba escribiendo. Y lo que sí podemos asumir es que la audiencia original de Juan daba por sentadas varias cosas. Primero, que Jesús tuvo hermanos. Varias veces en el mismo Evangelio de Juan, él habla de los hermanos de Jesús.
Pero también en los otros evangelios se habla, en Mateo 12, 47, en Marcos 33, 32 y en Lucas 8, 20, nos dice en un momento que, refiriéndose al mismo pasaje, le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús tenía hermanos. En segundo lugar, podemos asumir también que María había enviudado antes de que Jesús comenzara su ministerio, porque José no es mencionado sino cuando Jesús es niño. Y María la mencionan en distintas ocasiones, pero nunca mencionan a José. Y en tercer lugar, otra cosa que ellos daban por sentado es que una mujer viuda con hijos mayores necesitaba la ayuda de sus hijos para sobrevivir. Una mujer viuda en aquel tiempo era considerada una persona total y absolutamente desvalida. No tenía cómo sustentarse. Y lo que uno tendría que preguntarse, lo primero que uno tendría que preguntarse a la luz de este texto, en todo el contexto en el que lo venimos leyendo, es ¿por qué Jesús puso a María al cuidado de Juan en lugar de ponerla al cuidado de uno de sus hermanos? ¿Por qué le dice él a Juan, él a María, ahí tienes a tu hijo, y le dice a Juan, ahí tienes a tu madre? Y dice Juan, desde aquel momento a este discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué que estaba ahí? Porque uno pensaría, wow, ¿y por qué? ¿Por qué a él? Si ella tiene otros hermanos, si ella tiene otros hijos, ellos se harán cargo. El hecho es que en Juan 7, 5 nos dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Muy probablemente los hermanos de Jesús aún no eran convertidos. Muy probablemente los hermanos de Jesús no creían en él. Y sabemos lo que iban a pasar, las dificultades que iban a pasar los creyentes. Jesús no dejó a su madre, a María, al cuidado de personas no creyentes. Dejó a su madre al cuidado de la iglesia. No sé si se dan cuenta que ahí hay un principio crucial. Porque como iglesia, sabemos lo que la iglesia ha sufrido. Como iglesia sabemos lo difícil que es ser creyente. Y sabemos que Dios no solo permite, sino propicia situaciones difíciles para probarnos, para moldearnos. Y que además de propiciarlas, para moldearnos y probarnos, el mundo va a estar total y absolutamente opuesto a nosotros, porque el mundo se opone a él. Como creyente, ella iba a enfrentar las pruebas junto con la iglesia. Y como viuda, no solamente iba a enfrentar las pruebas normales de una viuda, sino las pruebas de una viuda cristiana. Y esa encomienda que Juan le hace a Jesús, no solamente, esa encomienda que Jesús le hizo a Juan, no aplicó solamente a Juan, aplica a la iglesia. Porque hay un principio general que los creyentes debemos protegernos y cuidarnos los unos a los otros. Pero hay un tema particular en que los creyentes más fuertes protejan y cuiden a los creyentes más débiles. Es parte de ser cristiano. Y no por casualidad Juan lo deja plasmado ahí. Juan, tal vez en el texto más importante, o sea, en el momento más importante, en medio de todo el anuncio de quién es Jesús, de lo que Él vino, de quién era el que estaba ahí, de cómo en Él se estaba cumpliendo todo, de el propósito de cómo Él estaba pagando, de que Él era el dueño de la vida y la muerte, nos dice además, cuídense, protéjanse los unos a los otros y particularmente los fuertes protejan a los débiles, como anunciándonos lo que les viene es duro. Demuéstrense el amor los unos a los otros, ámense unos a los otros, por algo se lo dijo a los discípulos, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Es ese amor sacrificial, es ese cuidado de unos por otros, pero particularmente el cuidado por los más débiles. Porque si habían algunos débiles, éramos nosotros.
que el Señor nos rescató. Fíjense, vamos a resumir de estos 3 puntos que hemos visto. Vamos a sacar las 5 lecciones de lo que Jesús hizo, o las cinco cosas que Jesús hizo en la cruz. En primer lugar, hizo pública al mundo su identidad. Jesús, el Mesías prometido. En segundo lugar, cumplió todo lo que había sido anunciado sobre él en las Escrituras para asegurarnos y para darnos la confianza de que él verdaderamente es el Mesías que se había prometido desde el Génesis, que Dios le prometió a los seres humanos desde que los creó y cayeron. En tercer lugar, ahí canceló la deuda del creyente de forma definitiva. Nuestro pecado fue perdonado. Nuestra deuda fue saldada por completo. En cuarto lugar, demostró su autoridad sobre la vida y la muerte cuando Él mismo entregó su espíritu. Y en quinto lugar, nos encomendó como discípulos suyos al cuidarnos los unos a los otros. En especial, proteger a los más débiles frente a las pruebas y las adversidades inherentes a la vida cristiana. No sé si se dan cuenta cómo en la cruz, no solamente, porque muchas veces vemos la cruz sencillamente como el momento de la crucifixión, como la culminación, pero hay una cantidad de lecciones. Y cuando reflexionamos en esto, ¿en quién estuvo ahí? Era Dios mismo hecho hombre, el soberano, humillándose a sí mismo. El Rey de Reyes crucificado. Que tenemos la certeza de que Él era porque así había sido escrito. De que ahí Él estaba cancelando nuestra deuda, nuestro pecado y demostrándonos la autoridad que tiene sobre la vida y la muerte y dándonos esa esperanza de vida eterna. Pero que además nos encomendó: cuídense los unos a los otros y sean iglesia, sean un cuerpo. Porque no somos miembros de una sociedad, no somos miembros de un club, no somos personas que se reúnen porque tenemos unos intereses comunes. Lo que nos une es algo muchísimo más grande. Somos parte de un cuerpo y compartimos el Espíritu Santo, nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Fuimos rescatados y se nos dio el privilegio de ser hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, y se nos comisionó para ir y dar el mensaje, pero para eso tenemos que cuidarnos los unos a los otros. No existe el cristiano solitario que va por ahí, que no se congrega y que no... Ese cristiano solitario que... Porque hay muchos que dicen: no, yo no me congrego porque las iglesias tal o cual. ¿Okay? Y más aún después de la pandemia. No existe el cristiano solitario. Estamos aquí como representantes de Dios, como hijos suyos, y se nos ha dado una encomienda de glorificar el nombre de Dios, y para eso tenemos que hacerlo juntos, cuidarnos los unos a los otros, poner nuestros dones al servicio de los demás, al servicio de Él, pero también al servicio de los demás. Vamos a meditar en todas estas cosas esta semana. Vamos a tomar este texto y vamos a tomarnos el tiempo de leerlo y de releerlo varias veces, porque es un texto que nos recuerda no solamente lo que Él hizo por nosotros, sino cuál debe ser nuestra respuesta como comunidad frente a lo que Él hizo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque a lo largo de toda la Escritura, Señor, tú nos vienes revelando, Señor, quién eres tú, cuáles son tus planes. Pero en este pasaje, Señor, tú, de una manera tan tremenda, de una manera tan concisa, de una manera tan profunda, de una manera tan hermosa, nos recuerdas, Señor, que quien estuvo allí en esa cruz
no fue un hombre cualquiera, sino el soberano absoluto de la creación, que murió de la manera que murió, entregó su espíritu de la manera que lo entregó, para que se cumpliera lo que había escrito, lo que ya se había anunciado, y nosotros tuviéramos la seguridad y la certeza de que quien estuvo allí fuiste tú. Para que recordemos, Señor, que tú tienes poder sobre la vida y la muerte, y que aquí estamos de paso, Señor. Y que aunque sabemos que un día moriremos, Señor, también tenemos la esperanza certera de que esa muerte será sencillamente un paso a la eternidad contigo, Señor, y que vendrá el momento cuando tú regreses, que tendremos nuevos cuerpos, que resucitaremos contigo, Señor, para estar contigo, Señor, para vivir eternamente contigo, Señor, sin pecado, sin lágrimas, sin tristeza, que tú enjugarás las lágrimas, Señor, que tú borrarás toda tristeza, no habrá desobediencia, Señor, y estaremos disfrutando de tu gloria por la eternidad, Señor. Y para recordarnos, Señor, que mientras estemos aquí, dependemos los unos de los otros, Señor. Mientras estemos aquí, Señor, estamos para servirnos los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros como tú nos has amado a nosotros, para cuidar, Señor, de los más débiles, para demostrar de esa manera, Señor, que somos tus discípulos, pero para que además como cuerpo podamos, Señor, hacer frente a la tarea hermosa, pero titánica y difícil que tú nos has encomendado, de ser tus mensajeros aquí en esta tierra, Señor, en este mundo caído. Te damos las gracias, Padre, por el privilegio que nos das de servirte, y te pedimos, Señor, que nos guíes a conocerte más, que fortalezcas nuestra fe, Señor, cada día, para que al enfrentarnos a las pruebas recordemos, Señor, quién fue el que estuvo en esa cruz y lo que hiciste ahí por nosotros. Que nos des la claridad, Señor, para ver la vida eterna, Señor, como algo cierto, y no poner nuestra mirada en este mundo. Y para que borres de nosotros, Señor, todo egoísmo, ese egoísmo que hay en nosotros, en nuestro pecado, para que nos sirvamos los unos a los otros, y nos cuidemos los unos a los otros, y pongamos, Señor, las necesidades de los demás por delante de las nuestras, como tú quieres que lo hagamos, Señor. Y seamos verdaderamente representantes, Señor, de tu reino. Te damos el honor y la gloria, te bendecimos y te alabamos por siempre, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.